qué? Porque tenemos que representar a Dios en la casa. Y no es fácil, pero Dios nos concedió ese don tan maravilloso. Y cuando demos cuentas al Señor, Él nos va a decir qué tipo de padre fuiste en tu casa. Y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor. Quiero por favor que abra su Biblia. Vamos a hacer un pequeño resumen y a culminar esta semana del varón cristiano con el tema, ¿se acuerdan? Ya lo quitaron. ¿Varones cómo? Yo creo que los varones ya no querían ver más ese título y dijeron lo vamos a sacar de una vez para olvidarnos. Bueno, yo si hay algo que tengo en memoria, puedo perder el pelo, pero no la memoria. Mateo capítulo 7, versículo 21, y terminamos la lectura en el verso 23 para no salirnos del contexto con un texto que usemos de pretexto. ¿Ok? Mateo capítulo 7, versículo 21. Si lo encuentra, diga amén. Si no lo encuentra, diga auxilio y alguien le va a ayudar. Bien, así dice la eterna, la poderosa, la viva y la siempre eficaz palabra de Dios, y todos decimos amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, ¿lo lee conmigo? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Diga clave de acceso. ¿Otra vez? Y una última vez. Muy bien, antes de sentarse, salude al hermano que está a su lado y dígale, me da mucho gusto verte, qué bueno que viniste. Después que haya saludado a unas 30 personas, se puede sentar. No se cree. Tome asiento, póngase cómodo. Gloria al Señor. ¿Sabe que ahora el tema de la seguridad, por ejemplo, en un teléfono se pone una ¿qué? Una clave, ¿sí? Y cuando la clave coincide, se abre el teléfono. En un cajero, uno tiene que tener un NIP, que ¿qué es? Una clave para poder acceder a su cuenta, ¿sí? Hay gente que en su trabajo para entrar también tiene que marcar una clave para poder acceder a el lugar donde trabaja. Todo hoy se mueve con una clave y hoy quiero hablarles de la clave para acceder al cielo. Diga clave de acceso. Creo que todos los que estamos aquí soñamos un día estar ¿dónde? En el cielo. Pero hoy acabamos de leer que Jesús nos dice que para entrar al reino de los cielos necesitamos una clave. ¿Cuál es? Diga, hacer la voluntad del Padre. A ver, más fuerte. No dice conocer, dice. El tema que mucha gente a veces ora y le dice, Señor, muéstrame tu voluntad, pero no le dice, ayúdame a hacerla. Gracias por su entusiasmo. Vamos de nuevo. Todos le pedimos a Dios que nos revele su. El problema de mucha gente que no se rinda a Jesús no es porque no lo necesite, sino es porque no quiere hacer la voluntad del Padre. Por eso es que mucha gente se va a acercar con usted quizás y le va a decir, ahí le encargo la oración, usted que está más cerca de Dios. ¿Han escuchado eso? Yo muchas veces le digo a la gente, no es que uno esté más cerca que usted, sino que usted no se acerca. Y una de las cosas que pasa hoy
es que la gente no quiere un nivel de compromiso, ¿sí? Quiere los beneficios de Dios, pero no quiere comprometerse con el Dios que lo bendice. Ahora, si usted y yo queremos llegar al cielo, no vamos a llegar por simpáticos, no vamos a llegar porque tengamos asistencia perfecta en la congregación, no vamos a llegar porque lo estemos sirviendo, porque hay gente que sirve a Dios pero no hace su voluntad. Y a veces creemos que nosotros ponemos los requisitos para que Dios nos acepte. Ahora, la Biblia dice que el Señor vendrá por su iglesia, ¿sí? Pero la iglesia tiene que tener la clave de acceso. Entonces, hoy hay mucha gente que se considera iglesia, pero no es iglesia. Hoy hay gente que piensa que iglesia es esto, y esto no es iglesia. Este es el lugar donde la iglesia se reúne. La iglesia somos nosotros. Diga, la iglesia somos nosotros. Ahora, el Señor dejó una iglesia en la tierra no para que haga su voluntad, sino haga la voluntad de Él. ¿Sí? Ahora, qué curioso que después del versículo 21 leímos que muchos vendrán aquel día. Diga conmigo aquel día. ¿Otra vez? Y de alguna manera querrán justificar que merecen el acceso porque hicieron milagros, porque echaron fuera demonios, porque profetizaron, pero Jesús les dirá, no los conozco. ¿Perdón? ¿Qué dirá Jesús? ¿Pero cómo? ¿Pero eso no es hacer tu voluntad? No, eso es a lo que Dios nos mandó a hacer. Pero eso no quiere decir que es la perfecta voluntad de Dios. Entonces muchos nos escudamos o nos amparamos que porque estamos haciendo algo para Dios tenemos acceso al reino de los cielos. Y hoy quiero enseñarle de manera bien sencilla y práctica qué tenemos que hacer nosotros para poder hacer la voluntad del Padre. Porque no todo lo hace Dios. Hay cosas que las hacemos nosotros. Ahora, que usted haya venido hoy a esta reunión no implica que usted está en la voluntad de Dios. Porque hay gente que el lugar, el auditorio lo visitan, pero no son parte de la familia de Dios. Y una de las cosas que mucha gente cree y no está bien es que cree que Dios es un Padre universal. ¿Han oído eso? Que todas las religiones te llevan a Dios. ¿Sí lo escucharon o no? Eso viene de la Plaza San Pedro en Roma. ¿Por qué? Porque todos los caminos, de alguna manera, llegan ¿a dónde? No, a la Plaza de San Pedro, que es donde está el Papa. Entonces, por eso es que lo cambiaron y dijeron, todos los caminos te llevan ¿a dónde? A Dios. No, todos los caminos no. Hay un solo camino. Diga conmigo, dígale al vecino, hay un solo camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, diga conmigo más fuerte, para que lo escuchen los que están viendo la transmisión. Es mentira, no lo están transmitiendo. Nadie viene al Padre si no es por... ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre le ha dado la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Quiere decir que Dios no es padre de todos. Dios es padre de aquellos que reconocen y aceptan a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Me está siguiendo? Yo quiero preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levántenme la mano para saber. Ok. Los que no levantaron la mano son primos lejanos. ¿Qué son? ¿Son vecinos? Levante la mano y diga los que son hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ok, quiere decir que cuando yo acepto a Jesús me convierto ¿en qué? En un hijo de Dios. Ahora, como hijo de Dios yo tengo que vivir como hijo de Dios. Y el problema es que ahora hay un montón de religiones. ¿Por qué cree que el ser humano siempre buscó una religión? Porque el ser humano lo que busca es una religión a su medida, a su conveniencia, que le calme la conciencia, pero no le cambie la forma en que está viviendo. Aunque sea un amén asustado, diga amén. Ahora,
Esto que le digo es porque tenemos que entender que ahí Jesús está diciendo el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces una cosa es ver a Dios como Dios y otra cosa es ver a Dios como mí. Y curiosamente hoy estamos celebrando el día del... Y muchos a veces a Dios lo vemos como Padre, pero no le obedecemos como Padre. ¿Sí me va siguiendo? No ponga cara de pánico, esté tranquilo, porque hoy quiero enseñarle qué debemos hacer nosotros para que podamos hacer la voluntad del Padre. ¿Quiere o no quiere saberlo? ¿Sí quiere saberlo? Porque es muy importante que sepamos qué debemos hacer nosotros para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la clave para que nosotros accedamos al reino de los cielos? Hacer la voluntad del Padre. Y yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí no estamos haciendo la voluntad del Padre. Vamos a entrar en materia. ¿Ok? Ya saben, somos hijos de Dios y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús murió en la cruz, Él era el unigénito, pero después de resucitar se convirtió en el primogénito. Vamos de nuevo. Cuando Jesús es entregado en la cruz, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Cuántos hijos tenía ahí? Uno. Diga conmigo, uno. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el apóstol Pablo en Romanos 8 habla de Jesucristo como el primogénito. Ahí está hablando del primero. Quiere decir que Él fue el primero, pero ahora hay muchos más. ¿No está contento por tener de hermano mayor a Jesús? Pero su cara me dice otra cosa. ¿No está contento de que Jesús sea su hermano mayor? Con solo saber que Dios es mi Padre, yo tendría que venir con otra actitud a la iglesia. ¿Sí o no? Yo tendría que venir como becerrito en la manada, brinque y brinque. Pero hay gente que cuando la invitan a la iglesia parece que la invitaran a un sepelio. La Biblia dice: entrad por esas puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. No necesitamos que el grupo comience a cantar. Si usted trae alabanza, usted puede comenzar a alabar a Dios aunque el culto no haya empezado. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando yo sé quién soy, sé entonces cómo actuar o cómo vivir o cómo manifestarme como hijo de Dios. Lo primero que necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar. Ponga su manito aquí y diga: aquí está mi problema. Ahora dígalo creyendo. Le cuesta, ¿verdad? Porque la carne se revela, no importa. Diga, aquí está mi problema. Mírelo con respeto al vecino y dígale: ahí está tu problema. ¿Por qué le digo esto? Porque escuche bien lo que le voy a decir, uno de los significados de la palabra arrepentimiento es cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si nosotros no cambiamos lo que pensamos, no vamos a cambiar lo que hacemos. Por eso es que hay gente que dice que es cristiana y da mal testimonio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está viviendo es una vida religiosa. ¿Qué está viviendo? Escúchenme bien, cuando nosotros hablamos de una vida religiosa o de que somos religiosamente religiosos, estamos hablando de que nuestra mente no ha cambiado la vida, solo ha cambiado la religión. Por eso es que usted encuentra gente que son unos aquí y otros afuera. Son como los cristianos de puerta. ¿Se acuerda usted del cojo de la Hermosa? ¿Dónde estaba el cojo? Diga, en la puerta. ¿Otra vez? Sabía todo lo que pasaba afuera y sabía todo lo que pasaba adentro, pero no estaba ni afuera. ¿Cuántos cristianos de esos conoce? Porque no han cambiado su manera. Entonces, la gente que anda con un pie adentro y un pie afuera, llegará un momento donde el Señor lo pondrá en una encrucijada y tendrá que decidirse por qué camino quiere caminar.
El problema es que mucha gente cree que puede engañar a los pastores, puede engañar a los líderes, puede engañar a los hermanos, pero a Dios no, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces, ¿por qué hay tanta gente amargada en las iglesias? Porque viven religiosamente. ¿Por qué? A ver, dígalo con más entusiasmo. Religiosamente. Entonces quiere decir que al no cambiar la mente, no cambia la vida. Y esto no es cuestión de años, porque mucha gente dice, es que yo soy nuevito, llevo 3 años. Si nos encontramos con la mujer samaritana, imagínense que yo le diga, soy nuevito, llevo 3 años, y ella en un ratito se convirtió en otra mujer. Imagínense si nos encontramos con el endemoniado de Gadareno, que en un ratito se convirtió en un evangelista de 10 ciudades. Y nosotros llevamos 3 años y todavía estamos en proceso. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno, escuche, está, no estará. ¿Qué dice? Está hablando de tiempo. De modo que si alguno está en Cristo, no dice nueva criatura será. ¿En tiempo qué? ¿Me va entendiendo? Porque hay gente que dice, es que tiene que entender, es que Dios no trata con todo igual, es verdad, pero Dios lo que quiere es trabajar rápido. A ver, diga, más fuerte, dígale al vecino. Dios quiere trabajar rápido porque Él tiene planes con mi vida, tiene planes con mi familia, pero por eso es que hay gente que están un ratito aquí y un ratito allá, un ratito aquí y un ratito allá, y a veces están como los cangrejos, en vez de avanzar. Yo nunca había visto un cangrejo, hasta que un día lo vi caminar y dije, ahora entiendo por qué dice que somos como los cangrejos, porque en vez de avanzar, el cangrejo hace así, avanza 3 pasos y retrocede 6. Lo vi yo con mis ojos. Entonces hay personas que son como el cristiano de la puerta, no están. Y hay otros que son como el cangrejo. En vez de avanzar. Lo bueno es que lo dice con mucha tibieza, pero espero que no sea usted ni uno de puerta ni un cangrejo. Espero que usted sea de los que cambian para avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Ok, lea conmigo Romanos 12:2, por favor, y se lo voy a leer en 2 versiones. No sé si en la pantalla tienen la Reina Valera. ¿Es esa la que tienen? Ok, vamos a leer la Reina Valera en nuestra Biblia y en la pantalla. Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo respecto a cambiar nuestra manera de pensar. Dice el versículo 2, no se conformen a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Diga, la mente, los pensamientos, ¿sí? Dice aquí, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Quiere decir que nunca yo voy a poder ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta hasta que no renueve mí. Hay gente que no acepta la voluntad de Dios porque no han renovado su. Por eso es que hay gente que dice, es que yo no entiendo cómo, si estoy en el camino de Dios, me pasa lo que me pasa, yo no lo puedo entender. Yo pensé que estando en el camino del Señor las cosas serían mejor, pero me va peor. Claro, el que no ha renovado la mente, lo que Dios hace siempre lo va a ver como algo malo, pero el que renovó la mente va a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Pero es necesario renovar nuestra mente. Hay gente que conoce la Biblia, pero no usa la Biblia para cambiar su mente. Si la Biblia no cambia mi mente, si la presencia de Dios no cambia mi mente, entonces si no lo hace Dios, menos lo podrá hacer un predicador, un pastor.
Y creo que el gran problema por el cual mucha gente no disfruta las reuniones, no disfruta la presencia de Dios, es porque no ha cambiado su. Todavía hay gente que rechaza las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente. Cuando iban a los brujos, ahí querían ver todo, se le iban los ojos para atrás al brujo y ahí estaban, hasta filmaban, sacaban fotos con el brujo y la subían a Facebook. Y ahora cuando ven que una persona la toca el espíritu y cae, ya quieren salir corriendo, pues están asustados. Porque no han renovado su. Hágame así, nada más. En cámara lenta para que la mente sea más en suspenso. Ahora, quiero que le preste atención a esta versión, que es la versión de la Biblia al día. Dice aquí, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Diga, nueva manera de pensar. Dios hace todas las cosas nuevas. Dios no anda cosiendo, emparchando ni remendando. Por eso es tan práctico Jesús y dice, el vino que yo traigo no es para odres viejos, sino para odres. Porque si yo el vino nuevo lo pongo en un odre viejo, el odre se rompe y el vino se desparrama. Entonces yo lo que ando buscando son odres. Dios quiere que nosotros seamos odres donde Él pueda poner lo nuevo de su presencia. ¿Me sigue o no me sigue? Pero tengo que cambiar mi mente, porque si yo tengo una mente religiosa, eso nunca va a pasar. Diga, nunca va a pasar. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que nosotros tenemos la mente ¿de quién? Ahora, ¿la tenemos o no la tenemos? Escuche, no me diga amén como cotorro, espere. Porque a todos le decimos amén, pero a veces no pensamos ni lo que estamos escuchando. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? Si nosotros hemos sido redimidos, hemos sido justificados, regenerados, santificados, quiere decir que hemos cambiado nuestra manera de. Ya no tengo la mente que tenía antes de conocer a Jesús. Ahora tengo una mente renovada. ¿Sí? Si tengo la mente de Cristo, ¿cómo tengo que pensar? ¿Como quién? Como Cristo. ¿Y por qué no pensamos como Cristo? Y decimos que somos cristianos. Diga conmigo, algo está mal. A ver, ponga cara de asombro y diga, mira al vecino y dígale, algo está mal. Entonces, mire, algo tan sencillo. Cuando alguien me hace algo, ¿sí? En vez de yo pensar como Cristo pensaría, no, yo lo primero que pienso es en justicia divina. ¿Se han dado cuenta cómo somos nosotros los cristianos? Sí, cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿qué le pedimos a Dios? Diga, misericordia. ¿Qué le pedimos? Perdón. ¿Sí o no? ¿Dios nos perdona? ¿Sí? ¿Dios tiene misericordia de nosotros? Y cuando alguien nos falla a nosotros, ¿qué pedimos? Diga, justicia divina. Y no falta el que levanta el dedo y dice, hay un Dios. Mira, hay hermanos que dicen, oye hermano, ¿nos conoce o está hablando al tanteo? No. Es que cuando nosotros somos confrontados en nuestra vida cristiana, ahí se revela si somos o no somos lo que decimos ser. Solamente préstele dinero a alguien y que no se lo devuelva, a ver si usted lo sigue amando en el amor de Cristo. ¡Qué silencio! Y la Biblia dice, el que te pida, dale. Pero nosotros somos de los que, a ver, yo se lo presto, pero ¿cuándo me lo devuelve? Y a veces nos dicen el lunes, pero no nos dicen qué lunes, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que usted no preste dinero ni tampoco pida prestado, pero sea responsable y si alguien le va a hacer un favor, sea agradecido y no deje de devolverlo. Pero el tema es que lo veíamos en estos días y decíamos, cara vemos, más corazones no. Entonces, cuando cambiamos nuestra forma de pensar,
entonces cambia nuestra forma de actuar. Por eso dice que dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. ¿Estamos de aquí? Entonces Dios renueva ¿qué? Mi mente. Diga conmigo, mi mente. Lo primero que hace Dios en una persona que se entrega a Él es renovar su mente. Pero claro, no podemos engañarnos. No todos los que vienen a una reunión como esta se han rendido a Jesús. Solamente vienen como oyentes. Vienen como visitantes. Ellos se consideran que son miembros, pero el asunto es que su vida dice lo que en realidad su boca está confesando. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo soy cristiano y no vivo como cristiano. ¿Por qué? Porque no ha cambiado mi mente. Mi boca es cristiana, pero mi mente no. Por eso es que mi vida no alcanza a ser lo que verdaderamente yo digo que soy. ¿Me sigue? Ahora, preste atención a lo que dice. Dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, agradable y perfecto para Él. Diga, para Él. ¿Quiere Dios revelarme lo que quiere que yo sea y lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que comenzar cambiando. Así que ya sabe, si usted ve a alguien que dice ser cristiano y no da testimonio como tal, recuerde, es porque no ha cambiado su manera de pensar. Quizás lo que cambió fueron los hábitos religiosos. Antes era católico, apostólico, romano, no sé por qué romano, si es mexicano, pero bueno, eso después lo dejamos. Y ahora es un cristiano evangélico hueso colorado. Porque ¿cuántos saben que también existe la religión evangélica? Que también existen los religiosos evangélicos. Pero Dios no mandó a su Hijo para inventar religiones, sino para que el ser humano se reconcilie con Él por medio de la muerte de su Hijo. Digan conmigo, las religiones no le sirven a Dios ni tampoco a nosotros. Pero cada quien decide qué religión practicar. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo que tenemos que hacer, y es necesario, es renunciar, diga conmigo, renunciar a nuestra voluntad. Diga, es muy difícil. A ver, más fuerte, ¿eh? ¿Por qué, hermano Walter, es difícil? Porque yo no puedo hacer la voluntad del Padre si todavía sigo haciendo mí. O es la del Padre o es la mía. ¿Sí o no, hermano? La hermana me está dando la razón y viene por primera vez aquí. Ahora, escuche, ¿por qué la gente se resiste a entregarse a Jesús? Porque quieren que Dios los bendiga, pero ellos quieren seguir haciendo lo que se les da su reverenda profética apostólica y bendita gana. Diga usted amén. Lo dije bien. Quizá usted dijo, ¿a dónde va a llegar el hermano? No fue bien bíblico. Entonces, si no renunciamos a nuestra voluntad, no podremos hacer la del Padre. Y eso es muy difícil. Diga conmigo, ¿otra vez? Pero no imposible. Diga, es muy difícil, pero no es imposible. Quiero que lea conmigo Gálatas 2:20, por favor, para que no se vayan a quedar sin agua los frijoles. Escuche, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quiero que lo leamos juntos, ¿sí? Dice así: con Cristo estoy juntamente, como decía Pablo, crucificado. Vamos a desglosar un poquito el versículo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que así como Jesús crucificó su carne, así la suya está siendo crucificada. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay una frase corta entre dos comillas que dice, y ya no vivo. ¿A qué estaba renunciando él? Diga, a su voluntad. ¿A qué estaba renunciando él?
¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo pudo lograr lo que logró con Cristo? ¿Por qué cree usted que Dios miró a Saulo y lo convirtió en Pablo? Porque este era un hombre muy difícil de poder humillarse ante Dios. Escuche, la palabra Saulo, el nombre Saulo significa el grande, Pablo significa el pequeño. Por eso él dice, yo soy el menos indicado en que el Señor me llame apóstol. Versículos más arriba dice, yo soy el abortivo, yo perseguí a la iglesia. Como que él está diciendo, yo soy el menos indicado. Pero miren lo que dice aquí, y ya no vivo yo. No es que él muriera en forma física, sino que estaba muriendo a su voluntad. Si nosotros entendiéramos esa parte, aunque muchos lo recitamos a veces por tradición, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Ya no vivo yo. El yo, ya no. No, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece que yo... Por eso es que a veces la gente le cuesta tanto obedecer, porque todavía tienen su voluntad viva. Todavía su voluntad no la han ¿qué? Crucificado. Y dice algo interesante. Y lo que ahora vivo, ¿en qué? O sea, ¿sigue vivo o no sigue vivo? Sigue vivo. Pero dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Quiere decir que le está dando una razón por la cual está renunciando a su voluntad. ¿Cuál es? Por lo que Jesús hizo por él. Ahora pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos renunciado a nuestra voluntad? Ay, ay, ay. Ahora me da a entender que esto era lo que Dios quería hablar. ¿Se da cuenta que esto no es cuestión de años? Es cuestión de decisión. ¿Qué es lo que tomó Pablo? Una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Renunciar a su ¿qué? A su voluntad. ¿Él pudo hacer la voluntad de Dios? ¿O no? Sí. Él llegó a decir en 1 Corintios 15:10, dice, soy lo que soy por la gracia que Dios me ha dado. Y no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso es que dice que Él da gracia a los humildes y a los altivos. Ponga su manito así, a ver si agarra alguno. ¿A quién le da gracia? A los humildes. ¿Pero a quién mira de lejos? Quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 5, versículo 24, por favor. Dice aquí, pero los que son de Cristo, ¿han qué? Han crucificado la carne con sus pasiones. Diga conmigo, los que son de Cristo. Así que todavía los que andan carnucha, eso está hablando de un sentido de propiedad. Dice los que son, los que le pertenecen a Jesús. ¿Qué han hecho? Han crucificado sus pasiones y sus. Por eso es que hay gente que todavía tiene deseos y pasiones y cambian a Jesús por lo que sea. Por una fiesta, por una quinceañera, por un viaje, por un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque todavía no han, diga conmigo, crucificado. Abra sus brazos. Escuche, las tres cosas más difíciles de llevar a la cruz, ¿sabe cuáles son? El orgullo. Diga orgullo. No sé si le gusta esto, pero se lo tengo que decir. La voluntad y el carácter. El orgullo, la voluntad y el carácter. Y ahí él está diciendo, pero los que son de Cristo. Entonces, ¿sabe que cuando yo estaba leyendo la Biblia, encontré en el libro de Corintios que dice que Dios conoce a los que son suyos? ¡Wow!
Yo me pregunté, ¿y estaré yo ahí? Porque dice, yo conozco a los que son míos. Y ahora aquí dice que los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Entonces, si hemos crucificado nuestra carne con nuestros pasiones y deseos, quiere decir que a Dios no lo cambiamos por nada. A mí no me tendrían que estar invitando. Hermano, ¿cómo puede ser que nos tengan que invitar cuando somos miembros de la iglesia? Y recuerden, hermano, que tenemos la semana del varón y no se quede en su casa. ¿Cómo está ese asunto? Diga conmigo, ¿cómo está ese asunto? Algunos me están mirando mal, pero no, yo no me incomodo, ¿eh? Usted me puede mirar mal si quiere. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando yo vivo una vida religiosa, entonces me molesta que me digan las verdades. Pero tenemos que cambiar, diga conmigo, tenemos que cambiar. Entonces, ¿queremos tener acceso al reino de los cielos o no? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de renunciar a nuestra y decir ya no vivo. Mire, el peor momento en la vida de Jesús fue cuando tenía que morir. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Cuál fue la oración que hace él? Padre, si puedes pasar de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la pregunta. ¿Tuvo que beber o no la copa? ¿La bebió o no la bebió? ¿Cuál era la copa? Llevar todo el pecado de la humanidad sobre su cuerpo. ¿Jesús quería morir? No. ¿Y cómo sabe que no quería morir? Si no, no hubiese orado así. Esa oración no tendría que estar en la Biblia. Pero él le dice, si puedes, pero que no se haga mi voluntad. Y a veces la voluntad de Dios es que tomemos copas amargas. Ay, ay, ay. Pero todos quieren un cristianismo bueno, bonito y barato. Y eso es lo que hoy se predica. Por eso la gente quiere un evangelio a su conveniencia. Y cuando usted le habla de cosas como esta, que tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que renunciar a su voluntad, ya no les gusta. Y hoy la gente anda buscando la iglesia que le conviene, pero no la que necesita. Hay cristianos que le dicen cristianos sangre, andan en todo el cuerpo de Cristo. ¿Aló? Otros le llaman los cristianos chapulines. Andan brincando de rama en rama. Si yo verdaderamente quiero entrar al reino de los cielos, necesito hacer lo que la Biblia dice. ¿Me va siguiendo? Lo tercero que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras. Y creo que aquí, si hay algo que los inducen, es a leer la Biblia. Pero no como un periódico, sino leerla con entendimiento. Saber que lo que Dios me está diciendo es lo que Él quiere que yo haga. Mira, abra su Biblia en Juan 5:39 para que podamos leer. Todo esto usted lo tendría que estar anotando, porque dicen que es mejor una tinta opaca que una mente brillante. Escuche, dice Juan 5:39. Usted léalo conmigo, leámoslo juntos y mire lo que dice aquí. Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que ¿qué? Que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante. ¿Sabe lo que significa escudriñar? Buscar, indagar, descubrir. Pero oye, hermanos, a veces la Biblia la leemos como si fuera un periódico. A veces me dicen, hermano, ¿qué me recomienda para leer la Biblia? Le digo, lo primero que tiene que hacer es orar y pedirle al Espíritu Santo que ilumine su entendimiento para que comprenda la revelación de la palabra. Porque muchos dicen, Señor, revélame tu palabra. No, ya está revelada. Pedro dice que esta es la profecía más segura. Ahí tiene usted la revelación en su mano. Ahí está la revelación en la pantalla. Entonces lo que yo necesito es tener iluminación para comprender lo que la palabra de Dios dice.
Entonces, si yo quiero entrar al reino de los cielos, necesito redes sociales, Instagram, YouTube, Netflix. Tenemos que volver a la palabra, hermanos. Tenemos que volver a tener Biblia en nuestras manos. Hermanos, a veces compramos celulares de 12, 13, 14 mil pesos y no compramos una Biblia de 400 pesos. Hello. Las generaciones que tenemos ahora, si usted lo filma a los jóvenes de ahora, vea cuántos traen Biblia. No, es que yo la traigo en mi celular. Estoy viendo a una vecina que vive cerca mío. Porque hoy la quieren tener en el teléfono. No está mal. Pero digo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia en el celular? Entonces, ¿cómo queremos entrar al reino de los cielos si no conocemos la constitución del reino de los cielos? ¿Cuál es? La Biblia. Entonces, hoy es importante entender, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, número 1, tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Tenemos que renunciar a nuestra voluntad. Tenemos que, haga así con la manito, hay que escudriñar, hay que leer, hermano. Hermano, es que yo no sé leer. Está la Biblia en audio. Cómprese el CD, métalo, en vez de andar poniendo música de Vicente Fernández y toda esa gente, meta la Biblia ahí. Ay, hermano, pero con usted no hay para dónde hacerse. Es que hoy hay muchas herramientas, hermano. Yo conozco pastoras que aprendieron a leer leyendo la Biblia. Conocemos una pastora ¿cómo se llama la pastora Olivia? En Burgos, Tamaulipas. Ella ya tiene 80 y tantos años y ella aprendió a leer leyendo la Biblia. Diga conmigo, cuando se quiere se puede. Los niños hoy, en vez de estar recibiendo el alimento de la palabra, los tienen con las tablets y con los celulares jugando jueguitos. Y el diablo les está infestando la cabeza de un montón de mugreros porque es la forma de los padres tenerlo entretenido. Yo acabo de estar en una iglesia esta mañana y después que terminé de ministrar ahí estaban como 4 o 5 niños todos pegados a una tablet jugando jueguitos. Entonces son muy niños para aprender cosas buenas, pero para las cosas malas no. Entonces, ¿qué generación? Nos regañaron esta semana y nos dijeron, traiga a su familia. A veces viene una de la familia y los demás, ¿dónde están? Entonces después vienen los problemas a la casa y salimos corriendo pidiendo ¿qué? Oración, pidiendo que ayunen, que giman, que intercedan. Hermano, si se nos están yendo las generaciones de las manos. ¿Me está escuchando? Y más una iglesia con 85 años como esta, que han pasado generaciones por esta, pero la pregunta es, ¿dónde están las generaciones de las generaciones que arrancaron en este lugar? Y por último, y para terminar, ¿cómo podemos tener acceso al reino de los cielos haciendo su voluntad? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tener comunión con el Espíritu Santo. Escuche, comunión. La palabra comunión significa pasar tiempo con alguien. Los discípulos o los apóstoles estaban listos para servir al Señor, pero les dijo, quédense aquí hasta que haya venido sobre ustedes, ¿quién? Se los dije en estos días, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Si hay alguien que puede ayudarnos a hacer la voluntad del Padre, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. Pero si usted y yo queremos hacer la voluntad del Padre en nuestra carne, vamos a fracasar. Porque aún Jesús, diga conmigo, aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó la ayuda del Espíritu Santo. Escuche,
El Espíritu Santo estuvo con él desde que fue bautizado hasta que llegó a la cruz. En el único lugar donde el Espíritu Santo lo abandona es en la cruz. Por eso una de las 7 palabras, ¿cuál fue? Padre, ¿por qué me has? Porque en la cruz tenía que subir un hombre, porque el pecado había entrado por un hombre y tenía que salir por un hombre. No podía estar Dios en la cruz, porque era el hombre el que había pecado y se necesitaba un hombre que pudiera redimir el pecado de toda la humanidad. Por eso dice Pablo que el primer Adán falló, pero el segundo no. Gracias a Dios por el segundo Adán, Jesucristo, que por él nosotros tenemos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La voluntad de Dios era que él muriera. Por eso él dijo: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Necesitamos al Espíritu Santo. Tiene que ser una necesidad el Espíritu Santo, no una alternativa. Cada reunión que usted venga a este lugar, usted tiene que decirle: Espíritu Santo, quiero más de tu presencia. Yo no puedo hacer la voluntad del Padre si tú no me ayudas. Pero hoy el Espíritu Santo para muchos no es una necesidad. Hay gente que está llena de conocimiento, pero solo de conocimiento, y no tiene nada del Espíritu. Hermanos, en reuniones como esta la gente era bautizada con el Espíritu Santo, era llena del Espíritu Santo. Pero no es porque hayan cambiado, que porque Dios haya cambiado. El asunto es que la gente no viene dispuesta a recibir el Espíritu Santo. Porque creo que en estos días nos dimos cuenta que el Espíritu Santo está desesperado por llenarnos de su presencia. Pero la gente no. Y el Espíritu Santo es sumamente necesario para que podamos hacer la voluntad del Padre. Acompáñeme por favor para terminar. Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice así: pero yo os digo, decía Jesús, la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les conviene. Diga conmigo: el Espíritu Santo nos conviene. Pero no podemos tratarlo como una cosa. El Espíritu Santo no es aceite, no es viento. El Espíritu Santo no es una paloma, esos son símbolos. El Espíritu Santo, según la Biblia, es una persona. Y nosotros creemos en un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y porque sea la tercera persona de la Trinidad, no es menos importante. El Espíritu Santo tiene intelecto, el Espíritu Santo tiene emociones, el Espíritu Santo tiene voluntad. Por eso es que Pablo dice: no lo contristes, no lo apagues. Tenemos que respetar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado a la tierra para estar con nosotros y poder hacer la voluntad del Padre y poder tener acceso al reino de los cielos. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer la tentación. El Espíritu Santo nos ayuda a leer la palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a renunciar a nuestra voluntad. El Espíritu Santo nos ayuda a renovar nuestra mente. La pregunta es: ¿cuánto de nosotros necesitamos al Espíritu Santo? Si nos asusta cuando Dios toca a una persona. Si hoy tenemos gente que están más pensando en si Dios los toca o no los toca. Hermanos, cuando yo tuve mi experiencia con el Espíritu Santo, fue una experiencia tan preciosa, pero tan humillante. Yo era de los que creía que tiraban a la gente. Y yo me acuerdo que estaba orando mi pastor en Argentina y venía por la primera, por la segunda y por la tercera. Y yo me acuerdo que estaba en la primera y miraba con un ojo así
a ver a qué distancia venía, y yo hasta me acomodaba con un pie adelante y otro atrás. Y resulta que cuando abría los ojos me había brincado. Me fui a la de atrás, le dije a los hermanos permiso, dije, si no me vio en la primera me va a ver en la segunda. Y así venía de allá para acá ahora, y cuando ya venía cerquita mío yo ya me había acomodado y pum, me volvió a brincar. Y dije, bueno, me voy a la tercera. Y dije, esta ya la última, aquí no hay opción. Y resulta que cuando ya viene cerca mío mi pastor de Argentina, y yo ya listo para recibir a ver si era verdad que era Dios o era el hombre, yo ya no supe más nada de mi vida. Y cuando abro los ojos vi todo blanco, y yo pensé que estaba en el cielo. No, estaba abajo de las sillas. Ya había terminado el culto, y yo bien avergonzado me salí de abajo de las sillas y esperé que mi pastor terminara de atender a unas personas, y le dije, oiga pastor, ¿usted me empujó hasta allá? Me dice, no, es más, las 3 veces que fui a orar por ti, el Espíritu Santo me dijo, no lo toques, no lo toques. Y en la última, cuando fui a orar, vi como que te dieron un cachetazo y te metieron allá abajo. Como diciendo el Espíritu Santo, duda de mí, vas a ver dónde te meto. Estaba predicando en una iglesia ahí en Guadalupe, y me acuerdo que había un hermano con sus manos levantadas, así medio religioso el hermano, y decía, todo lo que sea de Dios lo recibo, todo lo que no sea de Dios no lo recibo, y así le hacía, y todo lo que sea de Dios lo recibo, y lo que no sea y así estaba. Y de repente fui a orar por él y me dice el Espíritu Santo, no lo toques. Entonces yo me hice por aquí y seguí orando y seguí ministrando, y resulta que me lo vuelvo a encontrar y me acordé de que este hermano andaba como yo aquel día. Entonces cuando fui a orar me dice el Espíritu Santo, no lo toques, deja que yo voy a tratar con él. Cuando yo hago esto y me doy vuelta, el hermano estaba abajo de las bancas con las manos levantadas, y ¿sabe qué estaba haciendo? Todo lo que sea de Dios lo recibo, y todo lo que ni se había dado cuenta. Porque somos muy prejuiciosos, pero no nos damos cuenta que el Espíritu Santo ha sido enviado para vivir dentro de nosotros. Recuerde que cuando creímos, recibimos la salvación y fuimos sellados con, diga, el Espíritu Santo. Y ahora que somos hijos, somos templo de Él. Entonces, ¿dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde quiere vivir? Diga, en nosotros. A ver, otra vez. Entonces la Biblia dice que nos conviene. Diga conmigo, nos conviene. Más fuerte, diga. Ahora mire lo que dice el verso 13 del capítulo 16. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de. ¿Quién es el que sabe lo que va a pasar mañana? Diga, el Espíritu Santo. A ver, otra vez. Así que no se asuste con los terremotos, las tormentas y las pestilencias, porque la gente empieza a ser periodista y dice, cuando pasa una tragedia en alguna parte, dice, el Señor está a la puerta, el Señor viene pronto. La Biblia dice que serán principios de dolores, pero el que sabe lo que ha de venir es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie con la Biblia en la mano y hablará en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así: porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo guía ¿a quién? A los hijos. ¿Nosotros qué somos? ¿Quién nos guía en nuestra vida diaria? ¿Necesitaremos el Espíritu Santo? Versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué significa Abba Padre? Padre mío, papito mío.
Y dice que fuimos adoptados, porque los hijos originales son los judíos. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos que nosotros fuimos injertados en el árbol. Pero aquí el apóstol Pablo dice que nosotros podemos clamar como Abba Padre, Padre mío. Y hoy en este día tan especial, donde los papás nos están celebrando porque es el día de él, pero usted y yo, a través del Espíritu Santo, podemos clamar todos los días: Padre mío, Padre mío, el Padre que te sustenta, el Padre que te sana, el Padre que te levanta, el Padre que te abraza, el Padre que, oh, siento su presencia en esta tarde. El Padre que está las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Podemos clamar ¿qué? Abba Padre. Y dice el versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Wow. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a nuestra voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Tener comunión ¿con quién? Yo quiero preguntarle algo, iglesia. ¿Conocemos al Espíritu Santo? ¿O conocemos las manifestaciones del Espíritu Santo? Escuche. Una cosa es que conozca las manifestaciones del Espíritu Santo y otra cosa es que conozca al Espíritu Santo. Yo le quiero preguntar: ¿quiere tener acceso al reino de los cielos? Veo que uno no llega por una oración de fe. No es fácil, pero no es imposible. Si nosotros hacemos lo que hoy hemos aprendido, entonces el Señor no me dirá: no te conozco. El Señor me dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero si hoy muriéramos, ¿dónde cree que iría nuestra alma? Porque mucha gente sabe cómo vive, como si el Señor fuera a venir en 2000 años. Por eso es que la gente no toma la decisión de cambiar. Por eso es que la gente no toma la decisión de comprometerse con Dios. No, como quiera hay tiempo. Yo he escuchado gente que me dice: hermano, desde que yo estaba pequeño que escucho que dicen Maranata, Cristo viene pronto. Mire, yo ya estoy casado y todavía no viene. Y en vez de estar dentro del camino, están fuera, cuando tendrían que estar adentro. La pregunta es: después de esta semana del varón, de todo lo que Dios ha hablado, ¿seguiremos viviendo igual? ¿O tomaremos la decisión de cambiar? ¿Seguiremos siendo cristianos de domingo solamente o seremos comprometidos con Dios todos los días? ¿Qué vimos el día viernes? Que la mayor parte decimos que no tenemos tiempo, pero aprendimos que tiempo sí tenemos. Porque si tenemos tiempo para pedir oración, ¿por qué no tenemos tiempo para orar? Si tenemos tiempo para enviar un recado a los pastores o al culto para que oren por nosotros, ¿por qué no venimos al culto? Porque nos hemos hecho comodines, porque todo queremos que lo haga Dios. Pero recuerde que nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre que está en el cielo. Hoy quiero, mientras adoramos a Dios, usted ya sabe cuál es la clave de acceso. Es hacer la voluntad del Padre. Pero qué triste será cuando el Señor me mire y me diga: no te conozco, pero yo soy el que oraba y sucedían milagros, yo profetizaba, yo eché fuera demonios. Una cosa es que Dios me use y otra cosa es que Dios me apruebe. Una cosa es que Dios me use y otra cosa es que Dios me acepte. No te conozco. ¿Pero cómo? ¿No me conoces? Si toda la gente decía que era un siervo de Dios. Para ellos, para mí, no eres nadie. Yo quiero que reflexione en su banca. Después de haber oído lo que oyó,
No sé si podamos adorar un momento, y yo quiero invitarle a usted que reflexione en su silla. Hoy el Señor dice, esta es la clave de acceso. ¿Quieres entrar? Tienes que hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Lo primero es, renueva tu mente. Renuévala. A veces cantamos ese canto que dice, renuévame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Pero solo queda en una canción y no en una oración. No es fácil ir a la cruz. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Hay cosas que están escritas en la Biblia. ¿Pero por qué? Estamos en agonía espiritual. ¿Por qué estamos agonizando espiritualmente? ¿Por qué estamos enfermos espiritualmente? ¿O por qué estamos muertos espiritualmente? Solo nos acercamos a Jesús para que nos sanara, nos abriera una puerta de trabajo, restaurara nuestro matrimonio, sanara a nuestro hijo. Y ahora que ya hizo eso, ¿qué es de nosotros? Ahí con sus ojitos cerrados, ore a Dios, hable con Él. No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Esto no es para mañana. No soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. La clave de acceso es hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que renunciar a nuestra voluntad. Tenemos que amar su palabra. Tenemos que tener relación con el Espíritu Santo. Si usted quiere tener esa clave de acceso, si usted quiere que el Espíritu Santo le ayude, deje la banca y venga al altar. Y aquí en el altar haga un compromiso con el Señor. Ki caramansa, aquí alabasanda la bacaya. Hay que crucificar la carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Los que son de Cristo han crucificado su carne. Si usted quiere seguir viviendo igual, es su decisión. Si usted quiere tomar en serio a Dios, esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Venga al altar y dígale, Señor, quiero esa clave de acceso. Quiero entrar al reino de los cielos. No me quiero perder esa eternidad. Venga y dígale al Señor con sus palabras. Hoy el Señor quiere escucharnos. Hoy el Señor nos va a ministrar. Hoy el Espíritu Santo se va a mover en este lugar. Él quiere tomar su lugar en nuestras vidas. Vamos, dígale, perdóname, Señor, si me he enfriado espiritualmente. Perdóname, Señor, si he permitido que el diablo apague el fuego de tu presencia en mi vida. Hoy quiero hacer pacto contigo. Hoy quiero comprometerme contigo. Señor, no es fácil, pero no es imposible. El Espíritu de Dios me ayudará. El Espíritu de Dios me
ayudará a ser esforzado y valiente. El Espíritu Santo me levantará cuando caiga, me fortalecerá cuando sea débil.